Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Es una bendición, es un honor que estos miércoles me pongan a mí a compartir un poquito de lo que el Señor me ha hablado, un poquito de lo que el Señor nos muestra en su palabra. Quisiera empezar con una oración. Oremos para que el Señor abra nuestros corazones, para que Él nos hable, que no sea yo quien hable y comparta este tema, sino que sea Dios hablando a nuestras vidas. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta noche queremos pedirte que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestra mente, nuestros sentidos espirituales, para poder, Señor, entender, para poder comprender tu palabra. Señor, sabemos que a lo mejor son temas que ya sabemos, que ya hemos escuchado, pero tú nuevamente nos quieres hablar. Yo sé que tú nos hablas de muchas formas y de muchas maneras, y esta es una de ellas, a través de la oración. Gracias, amado Señor, porque hasta a través de este medio tú nos tienes aquí y podemos, Señor, llenarnos de tu palabra y que tú puedas, Señor, dirigirme, que purifiques mis labios para que tu Espíritu Santo me guíe para que pueda compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, en esta ocasión quiero compartir una pequeña serie. El tema es la oración. Primeramente, si yo preguntara y les dijera, ¿qué es orar? Tal vez muchos se saben la definición, muchos sabemos que orar es hablar con Dios. Pero
muchos a veces no sabemos cómo orar, no sabemos qué poder tiene la oración, no sabemos para qué podemos utilizar la oración, solo sabemos que tenemos que orar, pero no oramos o no tenemos eso de poder orar de la manera correcta, tal vez. Muchos dirán, hermano, es que yo sí sé que hay que orar, pero no sé orar. Entonces voy a decirles un breve bosquejo de lo que vamos a estar viendo. Ahorita voy a compartirles en realidad qué es orar. Orar es hablar con Dios. Es abrir mi corazón a Dios. Porque cuando venimos y oramos, derramamos nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma delante de Dios. Cuando oramos, conversamos con el Padre, abrimos nuestro corazón ante Él y le contamos todas las cosas, le contamos cómo nos sentimos, le contamos nuestras cargas. Así como cuando tú tienes un amigo, yo creo que la mayoría de aquí tenemos un amigo confidente a quien le podemos platicar todo. Pues yo creo que de esa misma manera nosotros podemos hacer que el Señor sea nuestro amigo, nuestro confidente. De eso debería de ser, esa debe de ser la realidad de nuestra vida, pero tristemente no lo es. La oración es una conversación de dos vías, que nos afecta profundamente y por lo cual llegamos a ser como aquel con quien conversamos. En este caso, entre Dios y nosotros, o tú y Dios. La oración, el tema de la oración es en realidad el tema de la comunicación con la deidad. Muchos preguntan, bueno, o se preguntarán qué es la deidad. Es la esencia y la naturaleza de ser Dios, o los atributos de Dios. Y en Cristo habitan toda la plenitud de la deidad. Eso lo podemos ver en Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este es el verso que respalda lo que les acabo de decir de la deidad, que es la esencia y la naturaleza de ser Dios. Ahora vamos a ver Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es para que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué refleja este verso? La oración refleja todo nuestro corazón. Aquí nosotros podemos decir, como dice Isaías 29:13, que podemos como pueblo acercarnos a Él y decirle con su boca que le damos honra, pero nuestro corazón puede estar lejos de Él. La oración refleja todo nuestro corazón. Dios presta más atención a nuestro corazón que a nuestras palabras. Por eso el verso de Isaías, que dice que este pueblo se acerca a mí con su boca, solo con nuestra boca. Le decimos, Señor, te amo, Señor, eres poderoso, yo sé que tú puedes hacer muchas cosas, pero nuestro corazón en realidad está muy lejos de ser lo que confesamos con nuestros labios. Lo honramos con nuestros labios, pero nuestro corazón no hay temor, en nuestro corazón está lejos de Él. Nuevamente, recordemos que la oración refleja todo nuestro corazón. Dios presta más atención a nuestros corazones que a nuestras palabras. Fíjense qué interesante. Dios presta atención a nuestros corazones que a nuestras palabras. Isaías 45:15 dice, verdaderamente tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que salvas. ¿No les ha pasado que hay momentos en donde ustedes dicen, ay, tuve un momento con Dios, estuve orando con Dios y qué bonito sentí su presencia? Lo pude sentir cerca, estuve cerca de Él. Qué bonito Dios me habló. O Dios me hizo sentir esto, o su Espíritu Santo estuvo ahí conmigo. Pero también tenemos momentos donde no pasa nada. Podemos pasarnos horas orando y repitiendo exactamente lo mismo por una necesidad, por algo que tengamos, y no pasa nada. No pasa nada y salimos a veces igual o peor, más cargados, más tristes,
más, como está ahorita de moda, más depresivos, más de malas, porque sentimos que Dios no nos escuchó, que Dios no estaba ahí conmigo. Pero hay momentos donde podemos ver y tener profunda comunicación con Dios y hay momentos donde no podemos encontrarlo. ¿Sí? Eso lo voy a explicar más adelante, el por qué a veces no podemos encontrar a Dios a través de la oración. Si nosotros comparamos la oración con un árbol, con una planta, todos entendemos que un sembrador necesita limpiar la tierra, debe ver que sea una buena tierra donde pueda darse ese fruto o ese árbol, necesita limpiarlo, necesita quitarle la hierba, necesita ponerle un fertilizante, necesita estar al pendiente de él, la lluvia, el sol, todos esos elementos que ayuden a esa planta o a esa tierra a estar bien. Entonces, imagínense ustedes, no es la oración proviene de la tierra de nuestros corazones. Nuestro corazón es como esa tierra que debemos de cuidar, que debemos de estar vigilando, que no haya hierba, que no haya piedras, que sea una buena tierra, que pueda estar que todo el tiempo regada, que pueda estar bien cuidada. Entonces, la oración comparado con esto que les acabo de platicar, comparado a la tierra, el corazón nuestro es esa tierra y por ello debemos cuidarla. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hay en nuestro corazón, porque la oración es nuestro árbol de la vida personal. Vuelvo a repetir, la oración es nuestro árbol de la vida personal de cada uno de nosotros. Si no cuidamos ese árbol de que no haya espinos, de que no haya hierba, de que no haya piedras, ¿cómo creen que al entrar con Dios, al querer buscar a Dios, si la tierra de nuestro corazón no es una tierra buena, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? Debemos de tener cuidado con eso. Debemos cuidarlo muy bien. Ya debemos cuidar muy bien nuestro corazón, la tierra de nuestro corazón. Recuerden que la oración proviene de la tierra de nuestro corazón, porque en la Biblia también tenemos que lo que hay en nuestro corazón habla la boca. Debemos invitar al Señor y decirle que Él venga, si estamos dispuestos, claramente, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos dispuestos a decirle, Señor, ven y limpia la tierra de mi corazón, ven a podar, usa esas tijeras espirituales, tus palas, tus fertilizantes y lluvias frescas que enriquezan la tierra de nuestro corazón. Todos esos métodos que tú tienes, Señor, quiero que tú los uses para que limpies la tierra de mi corazón y sea una tierra fructífera, una tierra que esté limpia, una tierra que esté dispuesta a tomar cada una de tus palabras y que así cada vez que yo pueda y quiera entrar a relacionarme contigo, a estar contigo un momento, mi corazón esté limpio, esa tierra pueda estar dispuesta para que cuando caiga la semilla, entonces pueda dar un buen fruto. A través de nuestra relación con Él, nosotros podemos limpiar esa tierra. Hermanos, si yo les preguntara en este momento, en esta hora, y les dijera que tienen que orar, que de hoy en adelante la tarea va a ser orar 2 horas diarias, ¿qué me responderían? Tal vez algunos responderían, ay no, qué pesado, 2 horas. Si yo apenas si aguanto orar 5 minutos y cuando oro 5 minutos después ya no sé qué orar, ya no sé qué decir, porque ya no sé, ya se me acabaron, ya oré por mi mamá, ya oré por mi papá, ya oré por mi abuelita, ya oré por toda la familia y ya no sé qué orar después de 5 minutos. ¿Saben qué pasaría tristemente, hermano? Nos empezaríamos a quejar. ¿Por qué? Porque diríamos, no tenemos tiempo, es mucho tiempo, ¿cómo cree que vamos a orar 2 horas? Eso mismo pasó con el pueblo de Israel. Cuando vamos a leerlo para estar claramente en esto, es Éxodo 20:19. Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué dijo el pueblo a Moisés? Literalmente no querían hablar ellos con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural, hermano, se resiste a la oración.
porque sabe que en la presencia del Señor debe ser transformado. Y porque sabe que en la presencia del Señor nuestro corazón es expuesto. Por eso el hombre natural se resiste a tener esa comunión, a tener esa relación con Dios. El pueblo de Israel, ahí está el ejemplo. Éxodo 20:19. Ellos le pidieron a Moisés que Dios no hablara con ellos. Mejor que le dijeron, habla tú y nosotros te escuchamos, nosotros te oiremos. Pero que no hable Dios con nosotros para que no moramos. Tenían miedo de que su corazón fuera expuesto, de que todo aquello que ellos tenían en su corazón, recordemos que el corazón es esa tierra. Nuestro hombre natural debe ser guiado a la oración por nuestro hombre espiritual. ¿Cómo es esto? Nuestro hombre natural debe ser guiado a la oración por nuestro hombre espiritual. ¿Sí? Nuestra alma no debe dominar, ni debe estar sujeta a nuestro espíritu. Nuestra alma no debe dominar, debe estar sujeta a nuestro espíritu y el espíritu debe estar sujeto a Dios. Vuelvo a repetir, nuestra alma no debe dominar, debe estar sujeta a nuestro espíritu y por ende nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Nuestro objetivo o motivación no deben de ser nuestras experiencias de oración. Muchas veces nos quedamos en eso de que, hace muchos años, yo me acuerdo que tenía esos tiempos bonitos con Dios. Me encerraba en mi cuarto horas y horas y horas y yo me podía encontrar con Dios. Podía sentir su espíritu, podía sentir su presencia, podía sentir que Él me tocaba. No vivamos de eso, que eso no sea tu motivación, que esas experiencias no digas, bueno, pues ya, ¿y ahora qué, hermano? ¿Te quedaste solo con esas experiencias? ¿Te quedaste solo con lo que viviste, con lo que pasaste? No, hermano, esto debe seguir. Sino debe de ser nuestro profundo amor por el Señor. Eso es lo que nos debe mover, no nuestras experiencias de oración, no en nuestros sentimientos bueno, pero es que antes no entiendo por qué antes sí lo sentía, hoy ya no. No, hermano. Ahora lo que nos debe de mover y nuestro objetivo, nuestra meta debe de ser nuestro profundo amor por el Señor y nuestra intimidad con Él. Así como nos gusta pasar ratos platicando de tantas cosas con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tus familiares, con esas personas íntimas que tú tienes y que les platicas todo, que te desahogas todo. Precisamente así debe de ser en realidad una comunión íntima con Dios. ¿Pero por qué no lo hacemos? Precisamente por eso. Porque tenemos miedo que nuestro corazón sea expuesto. Hay tantas cosas a veces en nuestra vida que nos dan miedo que sean expuestas a Dios. Pero hermano, te recuerdo algo, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida. ¿Qué escondes de Él si Él todo lo conoce? También la oración es una relación personal entre el Señor y nosotros. Eso es algo que al inicio les dije, ¿no? La oración es hablar con Dios. ¿Cómo conoces a alguien? ¿Cómo te comunicas con alguien? Hablando, a través del lenguaje, a través de esa relación personal que tienes con ellos. Los invitas a tomar un café, los invitas a comer, los invitas a tu casa, porque es una persona a la cual tú quieres, tú amas y te quieres relacionar cada día más. Lo mismo pasa con el Señor. Debe de ser una relación cerrada, personal, entre el Señor y tú, entre el Señor y yo. Todos nosotros debemos anhelar tener esa relación. Hermano, si tú me preguntas, algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo puedo yo tener esa relación con Él? ¿Cómo puedo yo orar? ¿Cómo puedo aprender yo a orar? Bueno, tal vez no hay ninguna fórmula en la que yo te pueda decir, bueno, mira, para orar así, así. No, hermano. Yo tal vez no te puedo dar esa fórmula porque no lo hay. Es solo cuestión de ejercicio y práctica. Como los niños, cuando los niños empiezan a hablar no pueden decir todo lo que nosotros decimos, ¿verdad? Ellos simplemente empiezan a balbucear, empiezan a decir una pequeña palabra, que papá, que mamá, ya las mamás y los papás se emocionan porque ya dijo mamá o ya dijo papá. Ahora imagínense cuando
nosotros empezamos a orar y empezamos a tener esa relación más, cada día más. Empezamos tal vez orando, no sé, 15 minutos. Vamos a irnos a lo menos 5 minutos. Y tú dices, es que en 5 minutos ya no sé qué orar. Pero de ahí empezaste de 5 a 10, 10, 20. Después ahora ya se te hacen horas orando, teniendo esa relación con Dios. De esa manera, por eso dice que es solo cuestión de ejercicio y práctica. Puedes orar en cualquier momento. Puedes practicar en cualquier momento la oración. Pero también recuerda que esto, sobre todo, es una cuestión de amor. De cómo nos relacionamos con el Señor. ¿Cómo te relacionas tú con el Señor? Tal vez hay días que te levantas de malas. Te levantas que, como luego decimos, ¿verdad? No nos calienta ni el sol. Pero hermano, te voy a decir algo. Primeramente, y el lugar a quien le debemos todo es a Dios. Nuestro primer lugar debe de ser Dios. Tal vez a veces ni nos acordamos de decirle, Señor, gracias, porque amanecí hoy bien, porque tengo nuevamente vida, puedo respirar. Tal vez ni de eso nos acordamos. Pero hermano, recuerda que todo es cuestión de práctica, ejercicio. Empieza a ejercitarlo, empieza a practicar esa relación con Dios. ¿Quieres que Dios sea tu amigo? ¿Quieres que Dios sea esa persona que te escuche? A veces decimos, es que me siento solo, es que no tengo a nadie que me escuche. ¿A quién le puedo decir mis problemas? ¿A quién le puedo decir cómo me siento? Hermano, ahí está Dios. Él está esperando que tú solamente le hables, le comuniques qué necesitas. Vayas y te arrodilles ante su presencia y le pidas todo. Derrames tu corazón a Él y le digas todo lo que sientes. Por eso también la oración requiere tiempo, mucho tiempo. ¿Por qué? Así como a tu amigo, a tu amiga le dedicas tiempo y te haces un tiempo para tomarte un café, para ir a platicar, para ir a pasar tiempos con ella, también lo mismo pasa con Dios. Necesitas tiempo, requiere tiempo, ¿sí? Volviendo a la pregunta, ahora voy, ¿por qué tenemos que orar? Alguien de ustedes se pregunta, bueno, ¿y qué pasaría si no oro? ¿Y por qué tengo que orar? Bueno, y tal vez de toda la escritura podemos encontrar que Dios estableció el sistema o el mecanismo de que solo por medio de la oración Él va a intervenir. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ustedes te preguntan, bueno, ¿para qué tengo que orar? Si Dios sabe todo lo que me pasa porque Dios me conoce más que nadie. ¿Por qué tengo que orar si Él lo sabe? ¿Sí? Dios estableció este sistema o este mecanismo de que solo por medio de la oración Él va a intervenir. Porque la oración nos ayuda a canalizar la voluntad de Dios. Y Dios se puede mantener así, hermano, literalmente. Dios se puede mantener solo mirándonos. Él puede ver que lo necesitamos, que tú y que yo necesitamos su ayuda. Pero ¿sabes una cosa? Él quiere escuchar que se lo pidamos. Porque Él puede estar ahorita, tal vez ahorita tú lo necesitas en este momento. Estás pasando tal vez por enfermedad, por, no sé, falta de economía, muchas cosas, no tienes trabajo, lo que sea, hermano. Cualquier problema que estés pasando ahorita en este momento. Pero tal vez Dios nomás está viéndonos así y dice, bueno, estoy esperando que mi hijo, que mi hija lo pidan. Él puede estarnos observando y no va a intervenir, hermano. No va a intervenir hasta que tú y yo se lo pidamos. ¿Cómo? A través de la oración. Dios no va a hacer nada sino en respuesta a nuestra oración. Esa es una gran verdad y una realidad. Que el Señor no va a intervenir en nuestras vidas si nosotros no oramos, si nosotros no se lo pedimos. Porque Él quiere escucharnos. Él te quiere escuchar. Él te quiere escuchar, amada hermana. Él me quiere escuchar. Él quiere que se lo pidas. Él quiere que tú se lo digas. Sí,
No te quedes con eso y digas, pues el Señor sabe de que tengo necesidad. El Señor sabe qué es lo que necesito. Él sabe qué quiero. Él sabe cuáles son mis anhelos, mis deseos. Sí, pero también Dios quiere escucharte. Quiere que tú se lo pidas. Alguien dirá, pues, a mí Dios me tocó un día y no estaba orando. Tal vez muchos se identifican conmigo en eso, sí. No estaba orando y de repente, ¿sabes? Pasó algo. No estaba orando. Y podrán decir, bueno, y entonces, ¿cómo es eso de que Dios me quiere escuchar? Y si el mío día Dios me tocó y no estaba orando, entonces esto ya no lo entiendo, ¿verdad? Te diré algo, tal vez sí. Tú no estabas orando. Tú no estabas en ese momento pidiéndole a Dios por aquello que Dios te tocó. Pero pudo haber alguien que estaba orando a tu favor y no nos dimos cuenta. Puede haber muchas personas que estén orando a nuestro favor y nosotros no nos demos cuenta, hermanos. Entonces, esa es la respuesta de que a lo mejor alguien se pregunta y dice, sí, Dios me tocó. No estaba orando. Perfecto. Pero había alguien que sí lo estaba haciendo por ti. Dios estableció que solo por medio de la oración Él va a intervenir en la tierra. La Biblia dice, lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Los milagros, las maravillas, se provocan en la tierra y se desatan en los cielos. Se desatan desde los cielos cuando la tierra lo provoca, cuando tú y yo provocamos. Pasan milagros, pasan maravillas en nuestras vidas y en las vidas de quienes tú estés orando a su favor. Hermanos, tú y yo tenemos esa llave y esa llave es la oración. Nosotros podemos mover, podemos provocar milagros, podemos provocar maravillas aquí en la tierra. Y Dios lo ata en el cielo. Esto podemos ver en el Evangelio de Mateo 16-19, respaldando a lo que acabo de decir. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros tenemos esa llave, hermano, eso es un privilegio, tenemos esa llave. ¿Y cuál es esa llave? Orar, pedírselo al Señor, tener esa relación con Él. Podemos relacionarnos cada día, cada minuto, cada instante de nuestra vida. Nosotros podemos usar esa llave cuando la necesitemos. Está a nuestro favor. Y volviendo a la pregunta de que ¿por qué tengo que orar? Estaba yo leyendo un artículo. Y literalmente en América Latina y los Estados Unidos y el mundo estamos llenos de iglesias lamentablemente débiles. ¿Y a qué se debe esto, hermano? Están siendo controladas por emociones y por el espíritu del mundo. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia no ha entendido el poder que tiene la oración. La iglesia no ha entendido el poder que tiene cuando ora delante de Dios. Ningún cristiano puede tener o podrá tener una vida fructífera, ni podrá fluir en las cosas espirituales si no tiene una vida íntima de oración con Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos orar. Es importante orar. El mundo ahorita, hermanos, está siendo controlado por muchas cosas. Tenemos ahorita la moda de que todo el mundo se deprime, todos estamos con la depresión y que ya no quiero salir, tengo miedo. Hermano, ¿qué necesitamos hacer? Ir y preguntarle a Dios a través de la oración. Dios tiene en control cada una de las cosas. El evangelio, hermano, no se predica con palabrerías, sino con poder. Y ese poder se obtiene a través de la oración. El mundo está diseñado para creer un evangelio de evidencias y nadie puede tener evidencias de maravillas, de señales y prodigios si no está lleno del Espíritu Santo. Pero tampoco nadie puede estar lleno del Espíritu Santo si no tiene una vida llena de oración y una relación con Dios. La oración nos ayuda a conocer los misterios de Dios. Cuando estaba redactando este mensaje,
me pregunté y me vino a la mente el profeta Daniel. Yo dije, bueno, ya que estaba estudiando todo esto en el libro, dije, bueno, y si le preguntáramos al profeta Daniel, ¿por qué oraba? Tal vez ahí en tu corazón pregúntate y piensa, ¿por qué crees tú que el profeta Daniel oraba? A lo que yo puse es que él nos respondería, porque a través de la oración conocía a Dios y conocía sus misterios. Dios le revelaba todo a través de la oración. Recuerden que él oraba 3 veces al día. Hermanos, nosotros a veces no oramos ni una vez al día. ¿Sí? Decía un niño, yo solamente oro cuando voy a comer, porque me dice mi mamá que ore. Pero ¿será eso suficiente? No, no es suficiente, hermano. Necesitamos, no les voy a decir que tenemos que orar 3 veces al día como Daniel, pero si nos hacemos ese propósito, tal vez sí podremos orar 3 veces al día y más. Porque en la oración podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar. No necesitamos gritar, levantar nuestra voz y quererlo hacer así. No, como en la iglesia, simplemente en nuestra mente podemos andar orando, en nuestro corazón. Si estamos lavando los trastes, si estamos lavando, si estamos cocinando, podemos orar como hablar en lenguas. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Oraba 3 veces al día. Si nos damos cuenta, eso era lo que a Daniel lo mantenía. Eso era lo que a Daniel Dios le mostraba a través de la oración. Le mostraba sus misterios, le mostraba todo lo que iba a hacer, todo lo que iba a pasar a través de la oración. ¿Queremos que Dios nos revele sus misterios? Necesitamos orar, necesitamos mantener esa relación con Dios. Todos los días, cada momento, en cada instante, porque lo podemos hacer, hermano. Solamente que a veces no queremos o no nos gusta orar, pero tenemos que aprender a orar. Así que nuestra vida de oración, como ya vimos, se desarrolla en la medida que crecemos en intimidad en nuestra relación de amor con el Señor. Debe de ser por amor esa relación con el Señor. Porque la relación es la clave para desarrollar una vida de oración significativa y exitosa. Hermano, vas a decir, bueno, es que yo sí oro, pero a veces Dios no me contesta. No oro tal vez como Daniel, pero sí oro, hermanos. Tal vez nos hace falta orar más. Nos hace falta ese amor, ese temor. Analicemos nuestro corazón. ¿Nuestro corazón tiene esa tierra? ¿Estamos dando fruto? ¿O tiene espinos? ¿Tiene hierba? ¿No es una buena tierra? Y es por eso que no podemos tal vez entender o no sabemos orar. O tal vez, no sé, hermano, cualquier cosa. Porque yo sé que a veces nos desesperamos y decimos, bueno, pero si yo oro, le pedí a Dios que me sanara y no me sanó. Le pedí a Dios que pasara esto y no pasó. Entonces, ¿cómo me dicen que a través de la oración Dios va a hacer las cosas? Recordemos que siempre va a ser conforme a la voluntad de Dios. No a mi voluntad, y muchas veces queremos que las cosas sean a nuestra voluntad. Pero todo es conforme a la voluntad de Dios, porque como dijimos al principio, Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce la tierra que hay en nuestro corazón. Debemos cuidar lo que hay en nuestro corazón para que cuando yo venga delante de Dios, debemos de examinar. Dios nos examina y ve nuestro corazón. En realidad, Él lo conoce, Él sabe. Somos expuestos en su presencia y Él dice, no, esos motivos son incorrectos. Y solo se hace conforme a su voluntad. La oración es la clave, hermanos, para desarrollar una vida oración significativa y exitosa. ¿Queremos ser exitosos? Relaciónate con Dios, busca a Dios, pregúntale a Dios qué quiere que hagas, cuáles son los pasos a seguir. Él te lo va a decir a través y conforme tú vayas teniendo cada día más relación con Él.
Dios va a producir un avivamiento nuevamente, lo sabemos todos. Y el avivamiento viene cuando los fuegos personales del pueblo de Dios son avivados por el Espíritu Santo del Señor. Queremos estar en ese mover, queremos estar en ese avivamiento, pues necesitamos nosotros como pueblo que nuestra vida se avive. ¿Y cómo vamos a ser avivados? Relacionándonos con Dios. Así como Daniel. Daniel oraba 3 veces al día porque él buscaba que Dios le revelara los misterios. ¿Queremos nosotros conocer los misterios de Dios? Busquémonos para que Él avive esos fuegos personales en nuestras vidas y que así todos como pueblo de Dios podamos ser avivados en el Espíritu Santo. Así que cuando el pueblo de Dios ora, Él escucha y actúa en consecuencia. ¿Quieres que Dios actúe en tu vida? Yo quiero que Dios actúe en mi vida. ¿Qué debo de hacer? Orar. Tal vez ahorita fue algo así como que dices, bueno, orar, ya todos sabemos qué es orar. Sí, hermano. Pero hay una manera y una forma en la cual podemos mover el corazón de Dios. Yo quiero mover el corazón de Dios. Yo quiero que Dios me muestre sus misterios. Yo quiero que Dios me muestre qué es lo que viene. Necesitamos relacionarnos con Él. No nos cuesta nada relacionarnos con un amigo, con una persona, platicar horas y horas y horas y no sé de dónde salen tantos temas, hermano. Y platicamos y nos podíamos pasar días enteros platicando y conversando con Él. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con Dios? Conversar, hablar, platicar, decirle cómo te sientes, explicarle cómo te sientes. Quiero pensar yo, y ese es solamente un pensamiento mío, que si nos deprimimos o nos estresamos o nos sentimos solos, es porque nosotros así lo queremos, porque nosotros tenemos la llave, hermanos. ¿Quién más nos puede escuchar y quién más nos puede entender? Y el único que nos puede entender y escuchar así, y Él sabe por qué Él nos hizo, es Dios. ¿Y cómo puede? La oración, hermano. La oración es la llave del éxito de nuestras vidas. Él quiere escucharnos. Él quiere actuar en consecuencia a nuestra oración. Pero recordemos siempre que va a ser conforme a su voluntad, conforme a su propósito en nuestra vida. No olvidemos eso, hermanos. Digámosle al Señor, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a relacionarnos contigo. Queremos que esos fuegos se aviven en nuestro corazón. Queremos encontrarnos contigo, queremos estar contigo, queremos que como Daniel tú nos reveles los misterios. Amén, hermanos. El próximo miércoles estaremos hablando más de la oración. Como les comenté, vamos a estar hablando de la oración. Dios les bendice.